ahora sí. Lo que corresponde en este caso a círculos, estaba ya mencionando que los parámetros fundamentales de un círculo, ¿cuáles son? En este caso tenemos el centro y también tenemos, pues en este caso, un radio, ¿cierto? Que es justamente desde el punto central hasta la circunferencia de la línea de la circunferencia del círculo, ¿no? Y también, pues en este caso, el diámetro, que es prácticamente, en este caso, la medida, el doble de la medida de radio. Ahora, para dibujar un círculo utilizando estos dos parámetros, necesariamente tienes que ubicar un punto central. Necesariamente. ¿Ya? Ahora, pero no son los únicos parámetros que en este caso se dan. ¿Qué otros parámetros tenemos acá? Por ejemplo, en algunos casos tú puedes tener radio, pero también puedes tener este punto que está acá, y este punto que está acá. Que esos puntos se les conoce, pues en este caso, como tangente, ¿no? Este también sería un punto tangente. O sea, dos puntos tangenciales. Dos puntos tangenciales y un radio. O sea, acá obtener el centro del radio es un poco más difícil. Acá no vas a poder dibujar, ¿no? Si tienes puntos tangenciales indicándote más o menos de esta forma, va a ser muy difícil que puedas encontrar, pues, el centro del círculo. Entonces, el parámetro del centro del círculo no va a estar presente. Lo que sí va a tener de repente es la medida justamente de un radio y la ubicación de puntos tangenciales, ¿no? Que eso se hace, esos puntos se pueden hallar por medio de dibujos de otras circunferencias, ¿no? Y utilizando, pues, en este caso, en la parte de dibujo técnico, compás y reglas para poder ubicar ese punto. Acá el AutoCAD lo hace más simple, pero a veces no necesariamente eso también se da. También se puede dar, ¿no? Que en este caso tú vas a tener, como estoy indicando ahí con la flecha, 3 puntos tangenciales. Y ahí sí, tampoco, si en un dibujo tú encuentras algo parecido con 3 puntos tangenciales, significa que el centro del círculo también va a ser difícil. O sea, tampoco vas a obtener, en este caso, la medida del radio y mucho menos la medida del diámetro. Claro, eso de ahí se obtiene ya por medios trigonométricos y geométricos. Entonces, la manera de dibujar círculos se va a dar, en este caso, dependiendo de qué datos son los que te estés solicitando en ese momento el dibujo. ¿Cuáles son los datos que te solicita el dibujo? Entonces vamos a, en este caso, a ver acá con estos ejemplos que les he puesto. Por eso les he dicho que ustedes abran el archivo de lo que corresponde a los ejercicios, el que está justamente identificado con el número 11, círculos. Y vamos a comenzar, pues, en este caso, a dibujar círculos acá. Ya. En el primer caso son lo más común. ¿Ya? ¿Cómo funciona este comando para, en este caso, dibujar círculos? Como ya les había hecho mención, en este caso, ya, yo había mencionado que para nosotros ejecutar un comando lo podemos hacer desde acá, ¿no? Desde la cinta de opciones. O podemos ejecutar, en este caso, digitando el nombre del comando. Ahora, yo, por ejemplo, antes de proseguir, antes que se me vaya, yo a ustedes ya les he hecho activar 4 herramientas. ¿Cuáles son esas 4 herramientas que les hice que activaran? 1. La entrada dinámica. 2. El rastreo polar. 3. El rastreo a referencias de objetos. Rastreo polar a referencia de objetos. Y la cuarta herramienta era las referencias de objetos. O sea, que el AutoCAD te muestre, en este caso, el punto final, el punto medio, el centro, cuadrantes, etcétera, ¿no? Entonces, antes de proseguir, ya me voy a centrar en estas líneas que están acá. ¿Ya? Antes de proseguir, acá tengo la entrada dinámica, que eso ya lo habíamos configurado la clase pasada, solamente basta con activarlo. El rastreo polar, en este caso, si me fijo bien, en mi rastreo polar quedó a 15 grados. ¿Ya? Pero antes de proseguir a dibujar, ¿ya? Esto póngale a 90 grados, el rastreo polar. ¿Ya? Antes de proseguir,
ya a dibujar, vamos a chequear el rastreo polar. Para chequear el rastreo polar, la configuración, nosotros habíamos puesto el puntero del mouse acá, justamente en el botón del rastreo polar, hacemos un anticlic y seleccionamos la opción Tracking Settings. Y acá, justamente en esta pantalla que va a aparecer acá a la mitad, no se olviden de esto, ¿no? Porque hay algunos que de repente lo han dejado ahí por el último dibujo que habíamos hecho. ¿Se acuerdan el último dibujo que hicimos, no? Ese que había hecho el cambio acá. Esto debe estar, la medida del ángulo polar debe estar en absoluto, para que no tengas problemas, para que no se mueva el icono UCS, o no rote, mejor dicho, el icono UCS. ¿Ok? Si esto está correcto, hacemos clic en OK. Ahora, en lo que es el rastreo polar a la referencia de objetos, eso no hay nada que configurar, eso se activa y se desactiva nada más. Lo que es acá la referencia de objetos, le hacemos un anticlic a referencia de objetos y vemos que tenemos que tienen que estar activos estos elementos, ¿no? De endpoint hasta extensión. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene un check en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, si está esa configuración hecha, más las configuraciones de los otros elementos, entonces no podemos tener problemas ya. Ahora, una vez ya he encontrado eso, ahora sí me centro en esta parte de dibujar, pues en este caso un círculo. El comando para dibujar círculos, por si acaso, ¿no? Aquellos que les gusta conocer los comandos, circle, ese es el comando completo. La abreviatura de este comando es C. ¿Ya? Pero utilizando desde acá, con esta abreviatura o con el comando, te ejecuta una acción predeterminada. Es decir, te dibuja un círculo, lo primero que te va a solicitar el AutoCAD es el centro y después te va a solicitar radio. O sea, indicas el centro y después colocas la medida del radio, ¿no? Ok, la medida del radio, ojo, puede ser explícita o implícita. Cuando digo explícito quiere decir que tienes que digitarlo. Cuando digo implícito quiere decir que puedes hacer un clic en un punto X, si es que conocemos dónde está ubicado ese punto. Muy bien, entonces acá, si acá por ejemplo vamos a dibujar un círculo que tiene justamente radio 40. Ahora, este punto que está acá, esta cruz que ustedes ven acá, es un punto, ¿eh? No son dos líneas dibujadas, ¿no? En forma de cruz, es un punto, que eso lo vimos la clase pasada, que puede cambiar de aspecto. Muy bien, este es el punto, este es el centro del círculo. Ahora, el radio tiene una medida de 40. Si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué manera lo vamos a ingresar el radio? ¿De manera implícita o explícita? Explícita quiere decir digitarlo. Implícita quiere decir hacer un clic. ¿No? Explícita, correcto. Entonces, miren, yo voy a digitar en este caso el comando directo acá nada más. ¿Ve? Digito solamente la letra C. Y ahí aparece, ¿no? El listado de todos los comandos que empiezan con la letra C, pero automáticamente ya se sombrea justamente donde dice circle, ¿no? Está clarísimo que acá en esta zona tú tienes acá el comando, acá está la abreviatura del comando o el alias como lo conocen otros, y acá está el nombre del comando completo. Entonces desde acá ya no necesito dirigirme acá a la ventana de línea de comandos, o simplemente nada más no necesito utilizar haciendo un clic acá, ¿no? O sea, con este método voy a automáticamente el AutoCAD me va a lanzar, en este caso, ¿no? Enter, me dice ahí, ve clarísimo, dice especifique punto central del círculo. Que el punto central tú lo puedes digitar en este caso, ¿no? La coordenada, si es que conoces la coordenada, o si no, simplemente la mayor parte es haciendo clic. Bueno, en este caso, adicionalmente a eso, esto también en la parte inferior, ya antes de marcar el centro, en la parte inferior tienes otras opciones. Dice especifique centro o punto central del círculo o paracírculo, perdón. Pero también dice
tienes las opciones 3P. 3P, ¿qué significa? 3 puntos. 2P, utilizando 2 puntos. Y tangente, tangente, radios. Es lo que me está indicando. Bueno, en este caso, nuestra propuesta no se presenta para estos 3 que están acá, ¿no? Entonces acá de manera directa yo ya voy a marcar el punto central del círculo. Hago clic acá, ahí tiene que aparecer node, como lo debe. Si no aparece node, significa que no está activado esa referencia. Entonces hago un clic. Cuando tú haces un clic, acá dice que especifiques el radio del círculo. Ya, ese es lo que te da por defecto. Pero si ustedes se fijan bien, en la parte inferior, la ventana de línea de comandos, ya, la ventana de línea de comandos, ya, también en este caso, no solamente te indica que especifiques el radio, sino también pues tienes la chance de especificar diámetro, ¿correcto? Entonces de ahí vamos a utilizar esto de acá. Ahora, acá mismo voy a dibujar a otro círculo. A ver, entonces, como ya sé que el radio es 40, basta con solamente digitar 40 y presionamos barra espaciadora o enter. La barra espaciadora, por si acaso, funciona como enter acá. ¿Sí? Y ahí está el círculo que tiene 40, ¿correcto? ¿Cómo verificamos que tiene 40 de radio? ¿Se acuerdan? El comando para verificar era MEA. M-E-A. Presionas enter. Luego seleccionamos radios y seleccionan pues el círculo, ¿no? Ahí está, radio, diámetro 40, 80. Listo. Ya está entonces comprobado eso, ¿no? A ver, miren, cuando hablo de esto de acá, ya vamos a ver la otra parte. A ver, dibujen otro círculo, ahí mismo nada más, en el mismo centro, ¿ya? Círculo, presiono enter, ya está. Voy a marcar el centro del círculo, que sería este de acá, el mismo. ¿Ya? Y voy a hacer clic por acá, miren, ve. Ahí. Cuando yo he hecho clic, no he especificado el centro. No he especificado el radio, solamente he hecho clic. A eso se llama, pues, dar datos en forma implícita, haciendo clic, nada más. Ahora, yo no sé cuánto es el radio de ese círculo que acabo de dibujar, ¿no? Pero sí lo puedo comprobar rápidamente. Ahí está, ¿ve? En mi caso sale 29 y diámetro 59, como que no coincide, ¿ve? Miren, en mi caso no coincide, ahí debe salir 58. ¿Saben por qué? Porque se está redondeando, ¿no? Hay un redondeo. O sea, la configuración que yo le he dado, en este caso, al dibujo, le he puesto para que esté redondeado 0 decimales. Y es por eso que sucede ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? No vayan a pensar, no, digan el AutoCAD, se malogró y todo lo demás. No, acá hay redondeo. Acá debe estar seguro a 29 puntos o 28 puntos y tanto, ¿no? Algo así. Muy bien. Entonces ya tenemos ya para dibujar en este caso círculos utilizando el método centro radio. Ahora, vamos a utilizar para dibujar círculos con el método centro diámetro. A ver, nuevamente, desde acá lo vamos a hacer todavía y de ahí ya les digo. A ver, dibujen primero un círculo que tenga 50 de diámetro, ¿ya? Antes del de 70, ¿correcto? Círculo, C, Enter. Entonces, hago clic acá, pero acá te solicita el radio, ¿cierto? Ya tú marcaste el centro del círculo, pero te está solicitando el radio. Si tú te fijas bien en la parte inferior, dice también la opción diámetro. Entonces, con el puntero del mouse, mira, tú desde arriba te puedes dirigir hasta acá y ubicarte en esta opción, ¿ve? Diámetro.
¿ya? Yo le voy a hacer un clic acá, diámetro. Y observen ahora que cuando ustedes eligieron diámetro, noten que ahora el puntero del mouse ya no está en la línea de la circunferencia, sino prácticamente se ha formado una línea que prácticamente tiene la medida al doble, ¿no?, del radio. Entonces le vamos a poner acá 50. Y eso es un círculo que tiene 50 de diámetro. Veamos si es cierto. Radios. Ahí está, 25 de radio y 50 de diámetro. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de las opciones, y esto de acá me va a servir justamente para utilizar las opciones que voy a utilizar luego, ¿no? Veamos. Nuevamente, ahora voy a dibujar otro círculo, ya que tenga 60 de diámetro. A ver, círculo con 60 de diámetro. Entonces, miren, voy a hacer clic acá. A ver, ¿de qué otra manera puedo yo obtener esta opción acá arriba? Sin necesidad de irme hasta abajo, ¿no? O sea, miren, estando acá en pleno dibujo, tú miras, fijas tu vista en la parte inferior, acá en la línea de comandos, y ves que hay otras opciones. Entonces, para que esas opciones, tú puedes utilizar también la letra que en este caso está resaltada de color azul, que puede ser la letra D. O simplemente, desde acá, mire, tú puedes hacer un anticlic. Y acá también te van a aparecer otras opciones, y dentro de ese grupo de opciones te aparece justamente diámetro. Si ustedes seleccionan diámetro, ¿no?, ahí aparece nuevamente la forma como el AutoCAD dibuja sus círculos utilizando este método, y digitamos 60. Ya tenemos entonces un círculo con 60 y 50 de diámetro. Lo interesante de esto no es la facilidad con que se está dibujando, sino lo interesante es que ustedes sepan utilizar las opciones, en este caso de los comandos de AutoCAD, que así la mayor parte ustedes tienen que entender, ¿no?, que van a encontrar opciones que aparecen acá en la línea de comandos, y si tú conoces bien el comando, simplemente puedes hacer anticlic. O sea, ya no necesitarías de esta barra que está acá en la parte inferior, pero si lo conoces bien. Ahora, vamos a hacerlo de manera directa acá. Miren, el AutoCAD no solamente permite dibujar círculos así de esta forma, sino también utilizando, miren, ahora voy a utilizar la cinta de opciones. En la cinta de opciones, si tú te fijas bien acá, tienes acá para dibujar círculo, y este botón, que es un botón múltiple, ¿no?, quiere decir que hay más opciones acá. Te darás cuenta que el botón que está activo es para dibujar con el método centro radio. Ahí dice clarísimo, center radius. Y otra, te fijas bien también en el icono, el punto central y la medida del radio, ¿no? Ahora, si nos fijamos, hacemos clic acá donde dice circle, vas a encontrar otras opciones más. O sea, prácticamente todas las opciones o todos los métodos para dibujar, pues en este caso un círculo, dependiendo de los datos que te den. Entonces, miren, tienes acá uno que va directo, que dice justamente center diámetro. Si tú haces clic acá, center diámetro, hago un clic acá en el punto central, miren, directo el AutoCAD te está pidiendo el diámetro. Si utilizo lo que estoy haciendo, directo le coloco el diámetro, ¿no?, que en este caso sería 70. Ya no hice el anticlic como hice en el anterior, ¿no?